Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Analía, profe de ESI, y Ale, profe de música, nos preguntamos, chicos y chicas, ¿quieren rock? Últimamente estoy escuchando variantes de indie, de música indie, pero me gusta todo tipo de música. La verdad no tengo problemas con eso. Me gusta escuchar música ambiental o bandas sonoras, sobre todo canciones que no tengan letra. Y yo por lo general escucho rock y nada, todo ambientado en ese ámbito. Conozco... Me mataste. Paramore. De rock no me suena ninguna. Sí, Billie Eilish, o que es la primera que se me cruza por la mente, o ¿Arrasa como tapadora? Miley Cyrus, Taylor Swift. Si no que tampoco me acuerdo el nombre, la cantante de La Oreja de Van Gogh. Pero la banda no es toda de mujeres. Miren, estaba limpiando en casa y encontré esta remera de Los Piojos que no uso desde mis 20 años. Hace re poco, ¿eh? Mirá lo que encontré yo. Un cassette de Los Redonditos de Ricota. Ah, bueno, espectacular, me encanta. Sí, actitud frente a todo. Mucha. Por esas casualidades, digo, no sé, ¿no encontraron ninguna remera o disco con bandas de mujeres? Me imaginé. En la adolescencia es común desarrollar algún nivel de fanatismo por una banda de rock. O al menos lo fue durante algunas décadas. Con la globalización de la industria musical y la posterior revolución de Internet, la proliferación de la música, como la de las y los ídolos, viene en aumento desde hace varias décadas. Y en muchísimos de nuestros hogares quedan registros de ese proceso cultural y musical. Por ejemplo, hoy les pedimos en casa que busquen en cajones o armarios. Seguramente encuentren alguna remera con la cara de Charly García, los Beatles, Soda Stereo, los Ramones, muy probablemente de Los Redondos y sin dudas la clásica lengua de los Stones. Hoy reflexionaremos sobre por qué entre ninguna de esas remeras nos encontramos con bandas de mujeres o identidades disidentes. Chicas y chicos, ¿quieren rock? ¿Cuál era el rol de las mujeres en la industria musical del rock and roll en sus orígenes? En 1934, las hermanas Boswell fueron quienes acuñaron el término rock and roll por primera vez. Pero, ¿por qué no trascendió el nombre de The Boswell Sisters? Para responder esta pregunta, recorramos un poco la historia del rock and roll. El llamado rock and roll es un género musical derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense entre los años 1920 y 1940.
como el doo-wop, el rhythm and blues, el hillbilly, blues, country, el western, entre otros. Si quisiéramos irnos más atrás en el tiempo, no, tanto no. Si nos vamos un poco más para atrás, se puede trazar el linaje del rock and roll hasta el antiguo distrito de Five Points de Nueva York a mediados del siglo XIX, que fue el escenario de la primera fusión entre la música africana, fuertemente rítmica, y los géneros musicales europeos. Etimológicamente hablando, es en la década de 1940 donde aparece el término de rocking, asociado a la música afro-gospel, esto es, un tipo de canto religioso africano. También, para 1940, el término rock and roll se empleaba en las valoraciones de grabaciones discográficas del periodista y columnista de Billboard, Maury Orodenker. Finalmente, fue en 1951 cuando este nuevo género musical no podía ser incluido en el conocido Rhythm and Blues, que albergaba casi todos los géneros musicales de carácter afro y pasó a llamarse rock and roll. ¡Es rock and roll! De la mano del DJ Alan Freed. Casi sin pensar, de la noche a la mañana aparecieron artistas como Elvis Presley, Bill Haley, Chuck Berry y Little Richard. Tocaban rock and roll, popularizando el género entre los años 1954 y 1960. ¿Por qué trascendieron los nombres que recién escuchábamos como los pioneros del rock y no, por ejemplo, los de las Boswell Sisters? Las mujeres tuvieron que luchar contra estereotipos y prejuicios para ser aceptadas e incluidas en el mundo del rock ya desde sus orígenes, desde un lugar igualitario, tanto artístico como creativo. La música rock emerge como una expresión cultural ya con una presencia bastante fuerte hacia mediados del siglo XX y que, desde entonces, ha pasado a formar parte del imaginario social de la cultura occidental. En este sentido, el rock es también una respuesta juvenil que nace en una sociedad en la que las mujeres mantienen una posición secundaria. Este estilo musical se asocia a una iconografía claramente masculina. El acceso de las mujeres a este mundo fue lento y no exento de dificultades. La mayor de ellas ha sido la creación y reivindicación de una identidad femenina dentro de este género musical a través de la deconstrucción de los estereotipos tradicionales de feminidad que provienen de las sociedades patriarcales y que se han perpetuado en la música rock. La presencia fundante de las mujeres en el rock ha sido históricamente invisibilizada. Ser estrellas de rock suponía un conflicto entre las esferas pública y privada, ya que los estereotipos de género ubican a las mujeres en el ámbito doméstico y en las tareas de cuidado. Ser artista femenina y sujeto de acción rebelde pone en jaque estos estereotipos normativos. Como el caso de Janis Joplin. Probablemente la artista femenina por excelencia del rock de la década de los 60. Janis Joplin nació en el estado de Texas en 1943. Tenía una de las voces más profundas del panorama musical. Su mezcla de blues y rock, así como su pasión a la hora de interpretar, la hacen inconfundible. Sin embargo, siempre fue cuestionada por no encajar en los patrones hegemónicos de belleza femenina. Claro, el foco de las críticas estaba puesto en su apariencia física y no en sus logros musicales como cantante. Esta combinación de factores supone tal vez que Janis Joplin haya sido la primera artista de rock que cuestiona los estereotipos femeninos de aquella época. Posterior a la aparición de Janis, muchas artistas se suman a su protesta social de igualdad de derechos, entre ellas Aretha Franklin, Joan Baez, Judy Collins, Carole King y Joni Mitchell. Como suele ocurrir en varios géneros musicales que empiezan a interpretarse en otros idiomas, en los años 80 en el rock sucedió algo increíblemente llamativo y muy poco difundido. En simetría con la proliferación del rock como género musical de los años 50, en el mundo de la lengua hispana aparece la imagen de Gloria Ríos, artista de origen mexicano, quien graba por primera vez una canción de rock en español, llamada El Relojito, en 1956.
Esto nos muestra que, seguramente, el nacimiento del rock en español sea de la mano de una artista femenina. Y fue unos 3 años más tarde donde la canción La Bamba de Richie Valens catapultó al género rock and roll de habla hispana a la industria musical internacional y en especial a países latinoamericanos como Chile, Colombia y Argentina. Al igual que en el resto del mundo, en Latinoamérica han habido pocas bandas de rock conformadas en su totalidad por mujeres. Pero lo que no ha habido es pocas mujeres en el mundo del rock. Aterciopelados, por ejemplo, es una banda emblemática de rock alternativo colombiana, liderada por Andrea Echeverry y Héctor Buitrago. Tuvo su origen en 1990 bajo el nombre de Delia y los aminoácidos y posteriormente Aterciopelados en 1993. La banda está liderada por Andrea Echeverry, que además de Aterciopelados, ha desarrollado en paralelo su carrera musical como solista, siendo reconocida por su habilidad en composición e interpretación de diversos instrumentos como la gaita o la percusión. Área 7 es una banda peruana de rock procedente de Lima, Perú. Está formada completamente por mujeres. El nombre deriva del de la banda estadounidense El Seven, también integrada completamente por mujeres. Agua Turbia es una banda de rock psicodélico oriunda de Chile, formada en 1969. Se caracteriza por ser una de las pioneras del rock psicodélico en América Latina. Una de sus integrantes es Denise Corales, vocalista del grupo, quien le dio a la banda un sello propio en la década del 70. La mexicana Rita Guerrero cambió radicalmente la forma de ver a las mujeres mexicanas en el mundo del rock y también del espectáculo. Elsa Riveros es una colombiana que empezó su vida artística con Pasaporte, una agrupación de rock en español muy conocida en los años 80 en América Latina. Toco varios instrumentos en realidad, entre ellos está el violín, la guitarra acústica, el ukelele y la flauta dulce. Sí, tocaba hace muchos años la guitarra, pero dejé y ya perdí un poco la práctica. Sí, yo sé tocar la guitarra. Hasta ahí. Referente femenina del rock. Eruca Sativa, me suena haber escuchado en algún momento. Creo que era rock, creo. No estoy muy seguro. No, me temo que no. Fabiana Cantilo o... Bueno, esa es la que me sale ahora. El rol de la mujer en los primeros años de los 80, durante la última dictadura cívico-militar, marcó interpelaciones en torno de un espacio igualitario. Dicha presencia desató polémicas y repercusiones conservadoras dentro del propio seno del rock argentino. La aparición de la voz femenina matizó progresivamente la hegemonía masculina del rock argentino y trastocó la idea de la mujer como objeto de deseo basada en ciertos estereotipos de belleza. Esta incorporación no resultó de un modo tajante, sino que se construyó desde una instancia paulatina durante la década del 80 y los años siguientes.
En relación con esa demanda de autonomía, la experiencia de nuevas voces femeninas en la escena rockera argentina de los 80 permitió un proceso de disputa en búsqueda de condiciones de igualdad. ¿Y quiénes son las referentes locales del rock? Y ya mismo la primera cantante de rock argentino, Gabriela. Gabriela Parodi fue la primera mujer argentina en grabar un disco de rock en 1972. El disco, titulado Gabriela, le permitió participar de la tercera edición del Festival Buenos Aires Rock en 1972 y del recital Acusticazo, llevado a cabo en el mismo año y editado como disco en vivo. Viudas e hijas del rock and roll, un grupo argentino de rock íntegramente conformado por mujeres. Fue una de las bandas más emblemáticas del movimiento del rock argentino de inicios de los años 80. María Gabriela Epumer. Fue guitarrista, bajista y cantautora. Paralelamente a su participación en la banda de Charly García, Epumer armó su banda propia llamada AU. En más de 15 años de carrera, integró las bandas Rush, Viudas e hijas de rock and roll, la Monte Carlo Jazz Ensemble, Las Chicas y el dúo Maleta de Loca. Dejó este mundo demasiado pronto, con apenas 39 años, y marcó una época y un estilo en el mundo del rock nacional. Celeste Carballo comenzó su carrera cantando blues en el grupo Alter Ego entre 1975 y 1977. Una de sus primeras presentaciones importantes fue acompañando a Lito Nevia en el festival Pan Caliente en enero de 1982. En 1985 abandona el folk blues y forma una banda de punk producida por Charly García. Sandra Mianovich. En diciembre de 1981 graba Puerto Poyenza, su primer disco formado por canciones que venía cantando con distintos músicos que había conocido en los pubs donde tocaba. Marilina Ross, Horacio Fontova, Celeste Carballo y Rubén Rada, entre otros. El 2 de octubre de 1982, Mianovich se convirtió en la primera mujer que cantó en el Estadio Obras. Fabiana Cantilo es cantante, bailarina, actriz, pintora y escultora. En toda su carrera ha vendido más de 6 millones de discos. Hilda Lizarazu, correntina, cantautora, compositora de rock y fotógrafa. Inició su carrera como cantante en bandas como Suéter y Los Twist. Luego de ser corista de Charly García y cantante de Man Ray, debutó como solista a mediados del 2002. Gabriela Martínez. Se la conoce como la Dama del Bajo. Es reconocida por ser integrante del grupo de rock Las Pelotas, banda fundada luego de la separación de Sumo, además de Divididos. La Torre fue una banda argentina de hard rock y heavy metal de los años 1980, cuya vocalista fue Patricia Sosa. Esta banda se convirtió en una de las más populares del hard rock de los 80 y se disolvió a fines de la misma década. Carmen Castro, más conocida como la Negra Poli, es una empresaria musical argentina especialista en bandas de rock argentino. Es reconocida en el ambiente por haber sido la histórica manager del grupo de rock argentino Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Hola chicos y chicas, mi nombre es Barbie Recanati y soy música. Decidí dedicarme al rock cuando era muy chica. Fue casi como cuando decidí ser superhéroe o astronauta, yo decidí ser rockera. Y fue con una película de dibujitos animados que se llamaba American Pop y la pasaban mucho por la tele. Y aparecía una escena donde estaba Jefferson Airplane cantando Somebody to Love y aparecía Grace Leak, que era una chica de los 70 que cantaba muy increíble, y me obsesioné con ser como ella y a partir de ahí no paré, desde los 7 años.
Para mí el rock es una expresión musical que puede ser muy oscura o muy feliz, pero que siempre es para expresarte en contra de lo establecido por el sistema. Y mejor si es en contra de opresiones establecidas por el sistema. Pero no quiere decir que siempre tengas que cantar algo político o algo sobre derechos humanos. A veces cómo te vestís o cómo usas el pelo ya es ir en contra de lo establecido por el sistema. A mí me hubiese gustado mucho saber un par de historias. Si tuviera que elegir, me hubiese encantado haber ido al colegio y que me digan, bueno, el rock empezó en 1920 con esta grabación de Mamie Smith, que es la primera persona en grabar un blues en la historia. Y que me digan, y este es el primer rock and roll, Memphis Minnie. Y este es el segundo rock and roll que existe, Sister Rosetta Tharpe. Y la música electrónica y los sintetizadores existen gracias a esa mujer trans que se llama Wendy Carlos. Si ahí me hubiesen dicho esas cosas, que son como tal vez los hechos más importantes en la historia del rock y de la música contemporánea, creo que, no sé, hubiese sido todo muy distinto para mí y para un montón de personas. Para mí es importante algo que a mí me pasó de chica y que creo que está bueno transmitirlo, que es que si te querés dedicar a la música, tenés que saber que el negocio de la música o el mundo de la música es como muy fantasma y muy flexible y cambia todo el tiempo. Entonces es muy difícil dedicarte a, no sé, a hacer canciones o tocar arriba de un escenario. Y tal vez lo hagas, pero tal vez lo hagas 5 años de tu vida. Tal vez lo hagas 10, tal vez lo hagas 20, tal vez no lo hagas nunca. Lo importante es que si la música es una necesidad que te hierve la sangre y es lo único que querés hacer en la vida, es prepararte. No se obsesionen solamente con hacer canciones, porque es como una salida laboral nula que puede funcionar un rato. Y si te preparas para todo lo demás, te puedes dar el lujo de hacer canciones por el resto de tu vida. Y te puedes dedicar a la música. Pero la música es un mundo gigante y además me parece muy importante entender que para hacer música necesitas un lugar donde hacer música. Entonces ser músico es ser parte de una gran cooperativa. Y si vos no ponés trabajo en cuidar ese lugar donde vos haces música, da igual. Porque no tenés dónde hacer la música. No tenés un centro cultural donde tocar, no tenés bandas con las cuales compartir, no tenés un público, no tenés nada sin una escena musical. Entonces está bueno dividir las energías y hacer canciones y ensayar, pero también ayudar a construir una buena escena musical y a sostenerla. En la actualidad, la lucha por encontrar espacios igualitarios dentro del rock sigue vigente. Como resultado de eso surgen distintos proyectos de ley y movimientos. ¿Es así, Ana? Sí, uno de ellos es la campaña por más músicas mujeres en vivo. Se trata de un proyecto de ley que propone un cupo mínimo del 30% de mujeres en los festivales de música. El proyecto surgió como resultado de un fuerte reclamo de más de 700 artistas de todo el país e iniciaron la campaña para alcanzar la paridad en los escenarios. ¿El resultado? La sanción de la ley 27.539 de cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales, que incluye a todas aquellas personas que se identifican con el género femenino. ¿Y Músicas en Red y Red Internacional de Trabajadoras de la Música y el Sonido? Este movimiento surge como una necesidad a partir de diagnósticos y asambleas realizadas en encuentros convocados entre 2017 y 2019 en Chile y Uruguay, respectivamente. Llamados Gestoras en Red, Encuentro Internacional de Trabajadoras de las Artes, y Músicas en Red, Encuentros Nacionales de Trabajadoras de la Música. En esos encuentros se generó un plan internacional y movimiento de trabajadoras de la música y el sonido, compartiendo proyectos de incidencia de cada país. Uno de los principales objetivos de Músicas en Red es fomentar la visibilidad y promoción de todas las músicas y artistas vinculadas a lo sonoro, enfocándose en quienes no tienen espacio en las programaciones actuales de la industria capitalista y patriarcal de la música.
También conformar un gremio de la música compuesto por mujeres y disidencias de diversas expresiones feministas con acuerdos de base como la solidaridad, colaboración, autogestión, buena convivencia y buenas prácticas, lejos de las lógicas del mercado. Te pasaste de la raya explicando que está mal defenderse a los gritos en lugar de continuar. No lo ves, se va a caer, o no lo ves, todo es claro esta vez. A la luz, a la luz, a la luz. Ni cómo es, recuerdo. ¡Luna! Ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más. Recorrimos el mundo del rock para preguntarnos cuál fue y es el lugar de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ en este género musical. Analizamos los orígenes y las primeras artistas que rompieron con estereotipos de género para acercar al mundo su arte, desde Latinoamérica hasta Argentina. Es fundamental el trabajo en red de diferentes organizaciones y la creación de políticas públicas para que la creación de contenidos culturales sea más igualitaria. A través de la obra de diversas intérpretes y autoras, vimos cómo estas redefinen la identidad del rock mediante su música, sus textos o su puesta en escena. Entonces, chicas y chicos, ¿quieren rock? Sí.